Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, pues yo estoy muy emocionado de estar con ustedes. Tengo 8 minutos para compartirles, pues, cómo amo el servicio público, qué me ha traído aquí. Lo quiero hacer a través de, primero, contarles un poquito mi camino, después hablarles de por qué el servicio público y, por último, provocarles e invitarles, pues, con un llamado a qué es lo que yo creo que sigue y cómo yo he estado viendo las cosas. No me gusta pensar mucho en cómo decir las cosas de manera correcta. Perdónenme si no lo hago, es una advertencia de entrada. Me gusta hablar desde un lugar de mucha honestidad. Eso es con lo que me comprometo con ustedes. Me importa tanto el tema que se los quiero presentar como yo lo he visto y como yo lo he vivido. Y es un tema que me duele, es un tema que me enoja, es un tema que me emociona, es un tema que me inspira, es un tema por el que quiero trabajar todos los días de mi vida. Pero con esa emoción y con esa pasión, hay cosas bien preocupantes que les quiero compartir. Y empieza desde mi primera historia. ¿En dónde comienza mi camino? Mi camino comienza en el Platanal, Michoacán, hace casi 25 años. En ese momento iba de misiones y me tocaba encargarme de los niños, las niñas. Y estábamos jugando fútbol en las tardes, platicando. Y en algún momento les pregunté que qué querían ser de grandes. Me acuerdo que es una pregunta que siempre me emocionaba platicar con las niñas. Y uno de ellos, Javi, voltea al cielo, se le llenan los ojitos de brillo y dice, yo quiero ser maestro. Y el resto de los niños y las niñas se atacaban de la risa. Y más que regañarles, lo que me dolió es, ¿por qué vivo en un país en el que soñar con ser maestro da risa? ¿Por qué parece broma soñar con ser maestro? ¿Y qué estamos haciendo mal? Y desde ayer y durante todo el día de hoy hemos estado escuchando no unas, cientos de historias que nos deberían de llenar de enojo. Así al menos es como yo proceso la tristeza, pero también es como proceso la energía para seguir trabajando. Y que no nos dé igual el camión que platicábamos con inmigrantes y que no nos dé igual lo que viven nuestras comunidades indígenas y que no nos dé igual el tema de discapacidad y que no nos dé igual el tema de inclusión financiera, pero desde un lugar en el que provoca acción y no simplemente queja. ¿Por qué para mí era importante contarles mi historia? Porque también les quiero contar la evolución que he tenido en cómo he visto que las cosas pueden cambiar. Empecé en el activismo también, en una causa, la primera que tuvo relevancia nacional en su momento, pero que también llevó amenazas de muerte, a intentos de soborno y a lo que viven todos los días las activistas que han estado en este escenario. Y desde ahí seguía con este enojo, pero lo procesaba de una manera todavía muy burda. Me acababa de graduar de Derecho, me quería dedicar al litigio estratégico y dije, ahora sí tengo la herramienta para fregarme al gobierno. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues sí, pues exigiendo los derechos porque ya están. Y a ti, gobierno, lo que te toca es garantizármelos. Y yo me voy a ir tribunal en tribunal buscando que me los garantices. Y si no sabes y si no puedes, entonces ¿para qué te lanzas? Porque me choca que los políticos, cuando te quieren vender la historia, te cuentan grandes narrativas y a la hora que están gobernando apelan todo el tiempo a tu lástima. Es que está bien difícil. Es que no se puede. Es que no era como pensaba. Y la verdad es que ya que le entré, entendí. La verdad sí está bien difícil. La verdad sí no se puede. Y quiero platicar de eso. Y la verdad las cosas sí no son como se piensan y como se comentan en el espacio público, en la prensa y en las mesas de discusión. Pero bueno, afortunadamente el día que me llegó el amparo y en el que le tuiteé a una que estaba de candidata al Senado de que, oye, que te regreses a trabajar, y jaja, jiji. Y de repente, pues no está tan chistoso y sí había una orden y sí le ordenaron parar su campaña y regresarse a trabajar. Ese día me llega también la admisión en la maestría y dije, bueno, pues yo ya rompí la taza, cada quien para su casa y yo me voy de México y ahí se arreglan y a ver qué pasa. Y me fui y estuve casi 7 años en Nueva York. Yo lo que quería era estudiar política pública, seguía todavía en mi mentalidad de
por litigio estratégico, pero quiero litigio de derechos económicos, sociales y culturales, voy a ir avanzando todos los derechos que me parece demasiado serio que digan que no se pueden garantizar. El derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la ciudad, el derecho al transporte, bueno, pues por litigios, el derecho a la salud, y que le hagan como puedan. Necesito aprender política pública. Y ahí fue donde me di cuenta, pues que, híjole, creo que ayudo más tratando de solucionar el tema de política pública que solo exigiéndolo, porque exigirlo me parecía ya relativamente sencillo con la complejidad de las cosas que estaban adentro. Entonces decido regresarme, entrarle al servicio público. En ese entonces tenía el pelo rosa. Llamó mucho la atención en San Pedro Garza García, pero me gusta que sea ese municipio, porque cuando hablamos de soluciones, dicen, pues sí, pero es que es San Pedro Garza García. Y pues no. ¿Cómo está San Pedro Garza García? Igual de abandonado que la mayoría de los gobiernos que me toca visitar en México. Y ahí fue donde tuve ese golpe de realidad. Ahí fue donde no solo es suficiente saber política pública, no solo es suficiente tener la claridad de lo que tendría que estar pasando, hay que entrarle. Hay que entrarle porque las cosas, si ustedes se imaginan que están mal, en mi experiencia están 10 veces peor. ¿Qué fue lo que yo encontré en San Pedro y por qué le pongo falta de cariño? Porque era un abandono absoluto. Eran unas condiciones indignas. Llego a mi oficina, voy a la cocina, abro la puerta y se cae. Trato de abrir el cajón y trae llave para que no se roben los cuchillos y los tenedores. ¿Cómo vas a trabajar así? En un ambiente laboral en donde no confían en que no te robes los utensilios de cocina. No había procesos. Mi asistente personal llega y me dice, le voy a decir todas las llamadas que tuvo. Yo, no, por favor, no me las cantes, no. A ver, vamos a ver, este es mi calendario, este es mi correo. Nadie les había capacitado. No usaban ningún tipo de instrumento, era el gobierno del telefonazo. Cada vez que se ofrecía algo, déjame le hablo a no sé quién. Todos llevan 20 años porque no ha habido transición, es el mismo partido político por 30 años. ¿Qué pasa en esos vicios? Entonces, pero así estaba San Pedro Garza García. Entonces, ¿cómo están los demás? Y me iba todas las noches con mucha ansiedad. Y cada vez que descubría algo de que, es que ya entendí cómo está el truco. No, pues sí, es que en la noche se le saca la gasolina a los que me híjole, ¿cómo le cuidas eso? ¿Y en qué te enfocas? O que el robo hormiga, que sí, de instrumentos de limpieza y que, oye, no hay datos, no hay protocolos. Oye, ¿cómo sabemos cuántos predios hay por colonia? No, pues porque nos lo dice el servicio de volanteo. Yo, ¿cómo? Porque está desarrollo urbano, ¿cuántos predios hay? Me dice, no, es que no hacen match con tesorería. ¿Cómo? ¿Y por qué a nadie le importa que hagan match? O sea, nada más aquí no, pues no, eso no jala. No, aquí no. ¿En dónde está la base de datos? En esa computadora, pero tiene 7 años, no nos gusta tocarla. Ok, entonces nadie usa esos datos para tomar decisiones. Era abrir una puerta y era un área de oportunidad. Abrir otra puerta y abrir otra puerta y abrir otra puerta. Y aquí hay grandes servidoras públicas en el escenario. Está Eufro, está Mari, está Marta Herrera, está Vivian Clarión Regidor. Hay muchas mujeres que le entran y díganme si no es así la experiencia de entrarle a gobierno. O sea, es puerta tras puerta, un coraje, un berrinche, no puede ser, pero por eso están las cosas así, pero también porque es bien cansado estar enojado todo el tiempo. Y te cansas, porque también eres un ser humano. Y luego, pues entonces también está el tema de falta de capacidades, porque nadie les pone cariño. Y está la falta de tiempo, porque los tiempos políticos son bien cortos y no ayudan. 3 años, y terminando el segundo ya estás empezando la campaña del siguiente. No da. No da para grandes proyectos de inversión de obra pública. No da para invertirle a los fierros. Oye, la computadora no abría el drive porque quién sabe cuántos años tiene, porque el internet no sé qué. Y entonces ya dices, pues ya entendí por qué no me atienden, ya entendí por qué hay enojo, ya entendí por qué hay ineficiencia, ya entendí por qué nadie ha rebosado formato tras formato, protocolo tras protocolo. Pero también me di cuenta que sí se puede. Y que solo en 3 años, con el gobierno de Miguel Treviño, trabajando todos con el estómago, con el corazón, con la sangre, sin dormir, llorando y lo que fuera necesario para sacar la chamba.
Triplicamos el gasto de obra pública. Los espacios públicos que estaban así de abandonados se vieron así, uno tras otro en 3 años. Uno tras otro en 3 años, sí se puede. Y entendimos por qué decían que no se podía, porque es muchísimo trabajo, pero sí se puede. ¿Qué es lo que les quiero invitar? En la aceleradora de ciudades lo que dijimos, bueno, si falta tiempo, vamos a acelerar los proyectos. ¿A qué ya le aprendimos? Y ahora que me dedico a llevar esas buenas prácticas a otros municipios. Bueno, pues si ya lo tenemos, vamos al copy-paste, esto ya jala, esto cómo nos lo pasamos. Y ese espíritu de echarnos la mano, de entendernos, de llegar con un equipo técnico experimentado, porque sabemos que hay ciertas capacidades que el servicio público es que no da la nómina para tenerlas. Esa es la realidad. Bueno, ¿cómo llegamos de fuera, les apoyamos, tenemos proyectos, ya tenemos experiencia y replicamos? Y nos vamos ciudad por ciudad por ciudad. El 50% de México vive en 100 municipios. Cambiamos 100 municipios, cambiamos a la mitad del país. Hasta ahorita vamos en 10 ciudades, gracias, por ejemplo, a intercambiar la buena práctica de presupuesto participativo. En 2 años ya se han destinado 375 millones para este proyecto. Hemos capacitado a funcionarios en campo. Yo no tengo una clase. Vamos a hacer la obra juntos. Te voy a pasar mis herramientas de trabajo. Y eso es lo que se agradece, porque al final es vernos y echarnos la mano y reconocer que todos la estamos pasando difícil. Las cosas no están estructuradas para facilitarnos la vida, ni al interior ni al exterior. Y la única forma de cambiar esto no es con reportes, no es con más estudios, no es con las grandes ideas, no es con las innovaciones. No es, lo siento, no es. Y me encanta esta estadística, se publicó hace 8 años y dice, quizá las soluciones a los grandes problemas del mundo están enterrados en PDFs del Banco Mundial que nadie lee. ¿Y saben cuántos de todas las publicaciones que ha hecho el Banco Mundial en ese periodo de tiempo de 4 años? Estos son 500, estos son los que no le dio un clic, ni la mamá. O sea, ni la mamá le quiso leer el reporte. Entonces, o sea, ahí no es. Entonces, ¿en dónde sí es? Y eso es a lo que les quería invitar. No nos faltan grandes ideas, no nos faltan soluciones. Sí sabemos que tiene que cambiar, pero cuando nos hacemos la pregunta en ¿por qué no ha cambiado? Es porque está bien difícil y porque hay que entrarle con todo. Y si no se le entra con todo, y si no se le entra al servicio público en particular, si no se le entra a la oficina, si no se abre ese cajón que está atorado porque nadie lo ha abierto en un chorro de años y porque nadie se ha sentado en esa silla que es la del jefe y que no se aparece, y que ustedes las toman y toman esos cargos públicos y le entran uno tras uno, sin rendirse, sin indiferencia, proceso tras proceso, es decir, ¿cómo lo cambio desde eso chiquito? Ahí es en donde vamos a empezar a ver la diferencia. Muchas gracias.